El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y con lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada mes celebramos la memoria de algún apóstol, y en este mes, estamos ya casi al final del mes, celebramos la fiesta de dos apóstoles juntos, San Pedro y San Pablo. Y son los apóstoles, muy entre comillas, pero los más importantes que tenemos. Pedro, cabeza visible de la Iglesia. Sabéis que la cabeza de la Iglesia no es Pedro, la cabeza real de la Iglesia es Cristo, pero la cabeza visible es Pedro. Y hemos visto en el Evangelio de hoy cómo se habla de esta primacía. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, mal traducido, sobre esta roca. Lo que pasa es que de Pedro a piedra pues no parece, pero de Petrus no es piedra, sino es roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso aparece siempre Pedro con las llaves, pero que son unas llaves que no son de hierro ni de ningún material. Es esta metáfora del poder de actuar en nombre de Dios, en lo que hoy llamaríamos nosotros, lo que es la auténtica doctrina y el auténtico derecho. O sea, el poder hacer y deshacer el cielo y la tierra es tanto como el poder perdonar los pecados y manifestar la auténtica verdad. El caso es que nos ponen a los dos juntos, Pedro y Pablo, por varias razones. Primero, porque son los más importantes. Segundo, bueno, el primero o segundo, el nombre es lo de menos. También porque los dos mueren mártires en Roma en la persecución de Nerón. Y sobre todo porque son los más importantes de cara a lo que es la influencia en todo el mundo. Uno como cabeza de la Iglesia, primero obispo en Antioquía, Pedro, y después en Roma. Y después, sobre todo, Pablo como el gran misionero. De hecho, se considera, mucha gente dice, bueno, el sucesor de Pedro es el Papa, y es cierto. Pero hay toda una tradición que dice, es cierto a medias. ¿En qué sentido cierto a medias? Que no solo es sucesor de Pedro, también es sucesor de Pablo, que también ejerció todo su ministerio itinerante los últimos años en Roma, y en un sentido diferente del de Pedro, pero también fue obispo, no de Roma, pero sí en Roma. Y con lo cual, de alguna forma, el Papa es sucesor del ministerio de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo. Los apóstoles que simbolizan en el fondo todo lo que es el ministerio eclesial. Por una parte, es Pedro como cabeza de la Iglesia, con lo cual lo que es de fe depende de él. Él es el que ha de ayudar a los cristianos en la fe de una forma especial. Tiene el carisma de la definición de lo que es la fe. Y también
es aquel que nos ha de dar la esperanza a todos, en el sentido de que, aclarando la auténtica fe, ha de llevarnos por los caminos de Cristo. Pero Pablo es el gran misionero, y toda la vocación cristiana también es misionera. Por eso tiene un doble sentido el Papa, no solo cuando sale a los otros países y sale de su diócesis, Roma, no solo porque tiene la capacidad de hacerlo, porque siendo la cabeza de la Iglesia, pues ha de ir para fortalecer la fe de toda la Iglesia, sino también con el alma misionera de Pablo, que quería a Cristo en todas partes. Los apóstoles, en el fondo, nos recuerdan que la Iglesia es apostólica, o sea, fundamentada en el testimonio de los apóstoles, y que ha de tener aquella misma fe apostólica. Por eso los apóstoles nos muestran a Cristo resucitado, nos hacen ver que no todo se acaba aquí, que el mundo es pequeño a los ojos de Dios, que Dios ama a cada uno de los hombres de forma única, que quiere la conversión de todos y que quiere que todos lleguemos a participar de la vida eterna. Pero también el ser Iglesia apostólica nos recuerda que la doctrina ha de ser aquella de los apóstoles, porque es la doctrina que recibieron de Cristo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos de continuar siendo fieles a aquella doctrina, sí, para los hombres de hoy y de siempre, pero en esencia la misma doctrina. Recordemos lo que nos decía el mismo San Pablo: Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Hijo de Dios, el que es palabra de Dios para todos nosotros. Por eso escucharlo y seguirlo es fundamental para llegar a la salvación.